Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Bienvenidos todos los amigos a la casa de Dios. Bueno, yo creo que ya vienen los hermanos, entonces estemos en pie. Vamos a leer un solo texto muy conocido para los lectores de la palabra del Señor. Aprovechemos el tiempo. Entonces dice la palabra de Dios, segunda carta de Timoteo, capítulo 2. Estamos ubicados, ¿cierto? Verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Soberano Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Jesús, por este privilegio que nos das de servirte, de estar una vez más en tu presencia, Señor, adorándote, exaltando tu nombre. En este momento necesitamos, Señor, oír tu voz, que nos hables a todos, Señor. Habla a tu amada iglesia, Jesús. Tú conoces cada necesidad, tú sabes todo, Cristo amado. Tuya es la gloria y tuya es la honra y la alabanza, Señor Jesús. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermano, por favor. Vamos a aprovechar el tiempo, entonces, para que, con la ayuda de Dios, entonces podamos desarrollar un tema que quiero compartirles. Tema sencillo, el tema es: procura ser de Dios. Amén, hermanos. Bien, hermanos, el apóstol Pablo se identifica a sí mismo como el autor de estas cartas dirigidas a Timoteo. Allí en la apertura de cada carta, al iniciar, usted puede corroborar el saludo del apóstol Pablo diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, confirmando él como autor de esas cartas dirigidas o escribiendo a Timoteo. Timoteo, un joven líder de la iglesia primitiva. Inicialmente escribe el apóstol dándole consejos sobre la adoración, sobre el ministerio, sobre la doctrina y sobre las relaciones dentro de la iglesia. Posteriormente el apóstol le escribe una segunda o última carta en el año 64 después de Cristo, la cual se le conoce como una carta conmovedora, una carta conmovedora a su amado hijo Timoteo, como él le llamaba, o a su verdadero, el apóstol le llamaba su verdadero hijo en la fe. Ahí está en el capítulo 1, su verdadero hijo en la fe, el amado hijo Timoteo. Le escribe esa segunda carta, una segunda carta dividida en 4 partes importantes. La primera, la salutación, como se conoce, la salutación del apóstol, del capítulo 1, versículo 1 al 18, la primera parte. La segunda parte importante de esta carta se refiere a la senda de un siervo aprobado en un tiempo de apostasía. Capítulo 2, del verso 1 al 26.
La tercera parte importante de esta carta se refiere a la apostasía y la palabra. Capítulo 3, del versículo 1 al 17. Y la cuarta parte importante en esta segunda carta se refiere a un siervo fiel y su fiel Señor. Capítulo 4, del verso 1 al 22. Gloria al Señor. Parece ser que el apóstol Pablo en esta segunda carta escribe muy conmovido y a la vez preocupado, por lo cual le deja a Timoteo algunos parámetros y algunas advertencias que Timoteo debía tener en cuenta. Primero, en la iglesia. Segundo, en el servicio. Y tercero, en algunas posibles situaciones que le podían venir. Y personalmente, analizando un poco esto, pensaba yo que parece ser que había un siervo Timoteo dispuesto a escuchar, dispuesto a recibir el consejo, dispuesto, yo pienso que había considero que había un Timoteo dispuesto a recibir una carta, dos cartas o las que sean necesarias para recibir esas orientaciones que fueran necesarias para su aprendizaje y para su edificación. Gloria al Señor Jesús. Hoy les digo, hermanos, qué bendición es que a nosotros nos aconsejen. ¿Usted lo cree en esta hora? Qué bendición es que nos aconsejen. Qué bendición es que nos hablen. Qué bendición es que nos orienten. ¿Cierto que sí? Aunque, como todo, hay personas que no les gusta, ¿cierto? Como todo. Hay gente que no le gusta, de pronto porque, quién sabe, de pronto creen que ya lo saben. O de pronto hay gente que no le gusta que le hablen, que le aconsejen porque piensan que lo están regañando, ¿cierto? O que piensan que de pronto le están llamando la atención, en fin. Hay gente que no le gusta. Vea, permítame que un momentico, permítame, hermano Jairo, un momento. Vea, hermano, yo he escuchado varias veces desde aquí del púlpito al hermano Jairo decir cuando está enseñando, decir estas palabras: hermano, no lo tome como un regaño, tómelo como un consejo. ¿Cierto que sí? O tómelo como una exhortación. ¿Cierto que sí? Y yo personalmente, yo sé que muchos conmigo aquí entendemos lo que nuestro pastor está enseñando. ¿Cierto? Lo entendemos. Pero parece ser que hay que decirlo. Parece ser que hay que decirlo porque no falta quien lo tome a mal. No falta quien malinterprete. ¿Cierto que sí? Parece que hay que advertirlo porque no falta quien tome algo a mal, ¿cierto? Porque hay gente que confunde una exhortación con un regaño. Y es diferente. Confundimos una exhortación con un regaño. El apóstol Pablo habla de la exhortación muchas veces, la palabra, ¿cierto? Es más, en Romanos capítulo 12, que habla de los deberes cristianos y algunos dones, se habla de la exhortación. Romanos capítulo 12 dice: el de servir en el servicio, el que enseña en la enseñanza, y dice: el que exhorta en la exhortación. ¿Cierto que sí? Eso dice la palabra, y se refiere a la amonestación, al consejo, a la animación, a la motivación en la vida cristiana. Totalmente diferente a un regaño. El apóstol Pablo dice muchas veces a Timoteo que exhorte. Le dice muchas veces. Por ejemplo, segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 1.
le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y vea lo que le dice: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende. ¿Y qué dice? Exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Cierto que sí? Así que no malinterpretemos el consejo, hermanos. Gloria al Señor. Porque a veces, hermano, se lo voy a decir, vea, a veces hay quienes están pendientes a ver qué dice el pastor para malinterpretarlo. Hay quienes están pendientes a ver qué dijo, ¿cierto? Para después decirlo afuera. ¿Viste lo que dijo? ¿Cierto que sí? ¿Viste con lo que ya dijo? Hay quienes están pendientes a ver el pastor qué dice, para de pronto malinterpretarlo, tomarlo a mal, en fin, que no debería ser así, hermanos. ¿Cree usted eso? No debería ser así. Pero gracias a Dios que somos más los que nos gustan que nos hablen. Gracias a Dios somos más los que nos gusta que nos aconsejen, los que nos gusta que nos orienten. Gloria al Señor. Somos más, gracias a Dios. Y que si estamos fallando en algo, que nos llamen la atención. ¿Cierto que sí? Porque a veces es necesario que nos llamen la atención. ¿Cierto que sí? Gracias a Dios somos más los que podemos bajar la cabeza. Gloria al Señor Jesús. Vea, yo le doy gracias a Dios, hermano. Le doy gracias a Dios, porque tuve y he tenido la bendición, porque para mí es una bendición, de tener a mi lado personas que me aconsejaron y que aún me aconsejan. Yo le doy gracias a Dios a eso. Que me aconsejaron, hermano, que me aconsejan, que me han orientado. Ahí entran pastores, hombres de Dios. Gracias a Dios por ellos. Familiares, mi esposa, ahí donde la ve me aterriza cada rato, ¿sí? Hermanos que se acercan a uno y lo aconsejan. Le doy gracias a Dios por eso, porque hoy estoy aquí, primero que todo, gracias a Dios y su misericordia, pero también gracias a esos consejos oportunos de muchas personas, a esas orientaciones, ¿sí? Y también que yo me dispuse a escuchar. Sí, porque porque de nada sirve que haya una palabra oportuna, pero no hay un ser dispuesto a oír. De nada sirve, ¿cierto? Y no solamente oír, saber escuchar, ¿cierto? Que es diferente. Y no solamente saber escuchar, obedecer. ¿Cierto que sí? Que todo es diferente. Santiago capítulo 1 versículo 26 dice la palabra de Dios: no seamos solo oidores, sino hacedores. ¿Cierto que sí? Diferente la situación. San Mateo capítulo 7 versículo 24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, ¿cierto?, le compararé como a un hombre prudente. Dos cosas muy diferentes: oír y hacer. Gloria al Señor Jesús. Y yo me ponía a pensar, yo digo, si la gente que oye obedeciera, qué bendición, hermano. Esto es una maravilla. Si la gente que oye obedeciera, es una maravilla, hermano, ¿cierto? Porque hay mucha gente, hermano, que oye. No nos vamos afuera, listo. Si la gente afuera que escuchara, obedeciera, esto estuviera aquí, imagínense. Vámonos aquí internamente entre nosotros. Porque hay creyentes que oyen y no obedecen. Gracias por ese amén, hermano. ¿Cierto? Hay creyentes que oyen y no obedecen. Y de allí que mucha gente viene a la congregación. Pero dentro de toda la multitud están los obedientes y los... Se lo dijo. Pero están, ¿cierto?
Están los obedientes y los desobedientes. Y algunos de esos pocos desobedientes, hermano, no están siendo de bendición. No están siendo de bendición. Algunos por ahí están siendo hasta tropiezos, hermano. Tropiezos para algunos creyentes. Tropiezos para algunos jóvenes. Escucha, hasta tropiezos para su misma familia. Hay gente tropiezo hasta para la misma familia. Y lamentable que decirlo, hermano. ¿Cierto que sí? Hay creyentes dando mal testimonio en la cuadra. Tropiezo para sus vecinos. Uno va a visitar a algún hogar y de pronto habla con la familia y de pronto ellos mismos le dicen a uno, y eso que fulano de tal va a la iglesia. ¿Cierto que sí? Su misma familia, y eso que fulano de tal, por eso es que yo no voy. Así le dicen a uno. ¿Cierto que sí? Por eso es que yo no voy. Hermano, y la palabra del Señor nos enseña que no debemos ser tropiezo ni en la iglesia ni para la iglesia del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo del 31 al 33, dice la palabra de Dios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y dice 32, no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Amén. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi beneficio propio, sino el de muchos, para que sean salvos, dice Pablo. Y Pablo dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Ahí se finalizando ese, ¿cierto que sí? ¿Ah? No seáis tropiezo para la iglesia de Dios, dice el texto. Y me llama la atención porque tenemos algunos hermanos algunas personas que, escuche, vea, son unos en la casa, son otros en el barrio, son otros en el trabajo, son otros en la universidad, son otros en la iglesia. Y escuche esta, y son otros en el altar. ¿Cierto que sí? Son unos y otros acá. Tenemos hermanos que bueno, Pablo en Romanos capítulo 14 habla de recibir a los débiles en la fe. Hay hermanos débiles en la fe, o digamos espiritualmente, digamos, que de pronto son más sensibles cuando ven este tipo de cosas, ¿cierto? Son un poco más sensibles. Hay personas que de pronto en su vida espiritual son un poco más sensibles y les afecta mucho cuando ven algunos comportamientos de algunas personas. ¿No he visto gente que se afecta, cierto? Cuando ven ciertas cosas de pronto de alguien en la iglesia. Hay gente que a mí me lo han dicho, mano, pero ¿por qué me afecta, me molesta? Y yo a veces analizo cuando me dicen ciertas cosas y analizo uno los comportamientos. Y uno analiza, hermano, y piensa uno un poco y uno dice, bueno, no es que sean algunos débiles en la fe, ni espiritualmente, sino que a veces, hermano, hay cositas, hermano, hay cositas. No es que sea débil en la fe, es que por muy de pronto bien que esté con el Señor, hermano, hay cositas que el que es de Dios discierne y le incomodan, le molestan, ¿sí? El que es de Dios discierne y dice, no me cuadra. ¿Cierto que sí? No me cuadra. El que es de Dios inmediatamente siente el celo cuando ve que alguien quiere hacer algo así que no es adecuado en la iglesia del Señor. Ah, pero ese hermano tan inmaduro. No, es que a veces hay cosas que cuando uno discierne, uno dice, no, es que incomoda. ¿Cierto que sí? Hermano, incomoda, porque uno siente el celo cuando ve a gente que quiere hacer cosas en la iglesia del Señor. ¿Cierto que sí, hermanos? Pero bueno, como lo acabo de decir, es la iglesia del Señor. Y tarde que temprano esas personas tendrán que rendirle cuentas ¿a quién? Al Señor Jesucristo.
¿Cierto? Que digamos gloria a Dios. Dios sabe quiénes son los suyos. Dios conoce, la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. La iglesia es del Señor y Él sabe quiénes son los suyos. Dios lo sabe, porque se comportan de una forma en la iglesia y de otra forma afuera. Yo creo que usted ha visto alguno por ahí. Se comportan, hermano, de una forma aquí, otra allá. Es más, se visten de una forma en la iglesia y se visten de otra forma afuera. Se visten aquí de una forma y se visten de otra forma afuera. Y yo le digo algo, no solamente eso. Escúcheme esta, se visten de una forma cuando vienen a la iglesia, cuando van a estar sentados ahí, y se visten de otra forma cuando vienen para el altar. Así es. De una forma cuando están sentados allá y se visten de otra cuando están en el altar. Y permítame aquí un poquitico, hermano, un momento hablar del altar. Ya que me toqué el tema del altar, detenerme un poco en la forma en que le servimos al Señor. En la forma en que le servimos. Hermano, cuando uno se convierte al Señor, cuando uno es creyente, adquirimos una responsabilidad ante Dios. Sí, hermano. Aún más cuando uno es servidor. No solamente adquiere una responsabilidad, adquiere un compromiso con Dios. Amén, hermanos. En todos los aspectos de nuestra vida, en todos. Espiritualmente, moralmente, a nivel congregacional, entre otros. Adquiere el compromiso. Y como yo adquiero el compromiso, hermano, yo debo de preocuparme cada día. Debo de preocuparme por procurar presentarme bien delante de Dios. ¿Cierto que sí, hermanos? Procurar presentarme bien delante de Dios. Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Gloria al Señor Jesús. Ese texto tiene tela que cortar la que usted quiera. Usted puede parar aquí varios predicadores, hermanos, que trazan bien la palabra y de ese texto le sacan bastante. Voy a dividir aquí solamente en tres partes. Tres partes aquí ese texto. Diligencia, 1. 2, aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y 3, que usa bien la palabra de verdad. Primero, diligente. Diligente, una persona diligente. Persona que pone mucho interés, dice la definición del diccionario. Persona que pone mucho interés, esmero, rapidez y eficacia en el cumplimiento de una obligación o de un encargo. Es una persona diligente. La Biblia nos enseña que debemos ser diligentes en las cosas de Dios. ¿Cierto que sí? Todos nosotros, todos nos incluimos, debemos ser diligentes en las cosas de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 6. Para que corrobore lo que dice la Biblia. La palabra de Dios dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo,
seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Amén, hermanos. Dice la palabra también en Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, es necesario que con más que diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Sí? Que con más diligencia nos enseña la palabra del Señor. Es decir, hermanos, a esto le debemos poner diligencia. Todos, yo me incluyo, debemos de colocarle diligencia. Amén, hermanos. Y si le vamos a servir al Señor, debemos hacerlo con diligencia, porque es para el Señor. ¿Cierto que sí? Vea, por ejemplo, hace algunos días hemos estado hablando con los servidores, con las directivas, con los que sirven aquí en la congregación, de estar temprano en los cultos, ¿cierto? De orar, de venirnos temprano a estar al servicio con tiempo, ¿cierto? Y más cuando viene para el altar, ¿cierto? Hemos estado hablando estos tiempos. Pero yo sí le quiero decir en el nombre del Señor, no lo haga porque se siente presionado porque el pastor le advirtió. No lo haga, voy porque es que el pastor dijo que si no llego temprano. No, hágalo porque usted lo siente hacer para el Señor. Amén, hermano, porque usted quiere brindar un mejor servicio a Dios. Diligente, gloria al Señor Jesús. Como dice la Biblia, hágalo todo. ¿Como para quién? Como para el Señor. Todo. Pero hágalo porque usted lo siente. Es que vea el servicio como un privilegio. Hermanos, no estamos viendo el servicio como un privilegio, lo veremos como cualquier cosa. Yo recuerdo, Dios me dio un mensaje hablando del servicio, porque tenemos que, así como uno ve las cosas, así las valora. Cuando usted ve el servicio como un privilegio, usted se esfuerza y valora ese servicio a Dios. ¿Cierto que sí, hermanos? No venga el culto, hermano, como uno escucha, es que voy porque me toca dirigir. ¿Usted lo ha escuchado? Es que me toca predicar, me toca. Entonces yo voy para el culto, voy porque me programaron y me toca ir, porque estoy programado en la alabanza. Hermano, así es, voy porque me programaron, me toca ir, tengo que estar en el culto porque me programaron. Así, hermano, uno los escucha, hermano. Parece que hay algunos que vienen porque tienen el compromiso. Es por el compromiso con la directiva. Vienen porque tienen el compromiso, porque les toca venir a hacer algo, ¿sí? A ejecutar un servicio. Y ¿sabe qué les digo, hermano? Escúcheme, hemos analizado algunos que cuando no tienen que hacer nada en el culto, no vienen. No vienen. Porque como no les toca dar, no les toca hacer nada, ustedes no vienen al culto y usted nunca los ve sentaditos en el culto escuchando, recibiendo, nunca los ve. Siempre tiene que verlos en el altar dando, haciendo algo en la iglesia. Nunca los ve sentaditos allí. Así que si usted, hermano, con mucho respeto, es de esos, el día que le quiten el cargo se va. El día que le quiten el micrófono no vuelve. El día que le quiten el piano o la batería, hasta ahí llegó. El día que no lo nombren en una directiva, se aparta. Porque estamos viendo el cargo, el micrófono, el piano, más que venir a rendirle culto al Señor. Pero hermano, vea, gracias a Dios que habemos muchos aquí que aunque no nos pongan en nada, seguimos a Jesucristo. Aunque no nos miren, seguimos a Cristo.
Dele ese aplauso al Señor. Punto número 2. Aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y me surge la pregunta. ¿Aprobación por quién? ¿Por Dios o por los hombres? Buena la pregunta, ¿sí o no? Me surge la pregunta. Porque es lamentable que hoy muchos se esfuerzan por buscar aprobación más de los hombres que de Dios. Es lamentable, hermanos. Buscando agradar más a los hombres que a Dios. Romanos capítulo 14, del 16 al 18, la Biblia dice: no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ya lo que dice el texto. El que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y a la vez es aprobado por los hombres. Yo soy un convencido de que cuando uno se preocupa por agradar a Dios, hermanos, tenemos un buen testimonio, una buena actitud, un buen comportamiento ante mis demás hermanos. Pero parece que hay gente que lo hace al contrario. Entonces, por querer agradar a los hombres, están en desacuerdo total con Dios. ¿Cierto que sí? Y uno ve gente con ciertas actitudes, uno ve hasta jóvenes, a veces uno analiza con ciertos comportamientos que uno dice, ella no es así. Uno dice, él no es así. Pero está con el deseo de ser aceptado por otro, por ser aprobado por otro, que está teniendo un comportamiento que no es el de ella o no es el de él, por querer ser aceptado en el grupo social o por el hermano, por el amigo. Hay otros que buscan más la aprobación de su líder. Hay otros que buscan más la aprobación de su pastor. Y válido. Pero buscan más la del hombre que la de Dios. Qué bueno que en esta noche te preocupes por ser aprobado por Dios. Por Dios. Que Dios ponga el dedo de aprobación en nosotros. Vea, hermano, Samuel vio a 7 hijos de Isaí, 7 hermanos de David. Y escuche, en los ojos naturales, humanamente, de Samuel, en esos 7 que él vio, para él muchos de ellos aprobaban como rey. Para él, humanamente. Se paró y él se paraba a Samuel como a ungir, y como que le decía, no, ese no es. Porque humanamente para él, ellos aprobaban como rey. Pero había uno, hermano, que estaba allá en silencio. Allá estaba cuidando las ovejas, sin saber lo que estaba pasando en su casa. Allá estaba en silencio, pero a la vez, hermano, estaba adorando a Dios, guardándose para Dios. Amén. Y ese muchacho, cuando entró a la casa, que Samuel lo vio, escuchó la voz inmediatamente que le dijo, levántate y úngelo, porque ese es. Ese que estaba en silencio, hermanos, que nadie lo veía, de pronto en medio de la congregación, ese estaba aprobado por Dios. Y Dios colocó el dedo y dijo, ese es. Ese muchacho, ese es el varón aprobado. Los otros que estaban ahí, quizás con buena pinta, de pronto por el mismo Isaí, papá de ellos, les mostró los que eran aprobados por él. Pero Dios tenía la mirada en aquel que estaba en silencio.
Digamos gloria a Dios, hermanos. Es que, hermano, por eso hay que buscar la aprobación de Dios. El que es aprobado por hombres, hermanos, sin consentimiento de Dios, tiende a no prosperar, tiende a fracasar. Pero aquel que es aprobado por Dios directamente, ese hombre, esa mujer prospera. Ese hombre lleva la bendición, ese hombre lleva el respaldo donde vaya. Gloria al Señor Jesús. Hay algunos que ya sirven por habilidad más que por aprobación. Tenemos la habilidad, la técnica de hacer las cosas, ¿sí? Y hacemos ya las cosas mecánicamente porque tenemos el don, el talento, la habilidad. Pero una cosa es tener el don, talento, habilidad. Otra cosa es la aprobación de Dios. Digamos gloria a Dios. 3, que usa bien la palabra de verdad. Aquí, hermanos, todos tenemos los servidores en la iglesia, y toda la iglesia tenemos una responsabilidad ante el Señor. Pero yo quiero aún más referirme a esos que son servidores, ¿sí? La persona que le sirve al Señor tiene una gran responsabilidad en el servicio que brinda. Y aún más, hermano, cuando nos paramos aquí en el altar, cuando nos subimos aquí en el púlpito, tenemos una gran responsabilidad. Estamos frente a la iglesia del Señor. ¿Cierto que sí? Eso es una gran responsabilidad, hermanos. Timoteo, primera carta, capítulo 4, Pablo le escribe, verso 16: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Qué gran responsabilidad, ¿cierto que sí? Es que al servidor, hermano, y aún cuando nos subimos acá, hermano, vea, todo el templo es santo. ¿Usted lo cree, hermano? Esto es un lugar santo, hermano. Aquí está la presencia de Dios. Pero nosotros sabemos que el altar tiene algo especial. ¿Cierto que sí? Aquí el altar tiene algo especial, ¿sí? Entonces, el que se sube acá, hermano, el que sirve aquí en el templo, hermano, vea, Dios le demanda diligencia, le demanda lealtad, le demanda obediencia, le demanda respeto, le demanda consagración, le demanda reverencia. Porque con Dios no se juega ni se sirve de cualquier manera. No es de cualquier manera. A veces hasta incluyámonos todos, a veces hasta nos paramos y predicamos cosas que no practicamos. ¿Sí? Predicamos cosas que no vivimos y Dios nos está mirando. ¿Cierto que sí? Y Dios nos está mirando. Y uno escucha: hermano, salude, y no saluda a nadie. Y ese no saluda a nadie. Hermano, que visite, y usted no visita a nadie. ¿Cierto que sí?
Uno a veces ve cosas, hermano, que no practicamos y las decimos. Hermano, busque de Dios. Y usted no busca ni a nadie. No lo ve uno en una oración, en un ayuno, en una vigilia, como escuchamos el mensaje ayer. ¿Cierto que sí? No lo ve uno en una oración, ni nada, de ninguna clase, de ninguna. Pero nos paramos aquí, conságrese. Hermanos, por favor. Nos paramos sin organizar, sin preparar, sin orar a Dios, sin pedir dirección, sin hablar con el Señor. Vea, hermano, le voy a decir dos cositas. La primera, el nivel de la predicación debe de estar al nivel del predicador. ¿Sí me entendió? El nivel de la predicación debe estar al nivel del predicador. Segundo, escúcheme esta, el mensaje debe ir apoyado con nuestra vida. ¿Cierto que sí? Es decir, debemos ser coherentes a lo que estamos hablando. Argumentarlo, en otras palabras, decirlo así, con nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. Porque, escúcheme, la vida del predicador o del servidor tiene que ver con el efecto que haga el mensaje. ¿Cierto? Tiene que ver con la administración que usted esté haciendo. Tiene que ver. Vea, esta mañana estábamos aquí en la oración, en el ayuno, que las hermanas de intercesión, vea la oración, esta mañana las hermanas programaron una oración por derramamiento del Espíritu Santo, por santidad, por limpieza. ¿Cierto que sí, hermanas? Las hermanas de intercesión, limpieza en la iglesia, santidad, ¿cierto? Estábamos esta mañana orando aquí y me llama la atención algo. Y permita, hermano, con su permiso, hermano Jason tomó el micrófono y lo felicito, hermano, por su sinceridad. El hermano Jason dijo aquí en el ayuno esta mañana: a veces cantamos por cantar y a veces cantamos y no se siente nada en lo que estamos ministrando. Hermano, lo felicito por lo que usted dijo esta mañana. Sinceridad. Cantamos y no se siente nada. Y decía el hermano, no es cantar por cantar, es cantar y que Dios nos use para ser de bendición en la congregación. ¿Cierto que sí? Por eso aquí el que quiere hablar de Dios tiene que meterse primero en Dios. Y yo soy un convencido, hermano, Johan, y yo soy un convencido, hermano, que el que practica esto es un creyente que procura siempre presentarse bien delante de Dios. Aquí hay que procurar ser de Dios. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Yo creo que cada día tenemos que procurar ser de Dios. Donde usted se encuentre, hermano, donde usted esté, no importa, siempre piense, yo soy de Dios, yo soy diferente. Y cuando vengas a la iglesia, aún más. Cuando vengas a servirle a Dios, aún más. Preséntate bien delante de Dios. Venga con reverencia, venga con respeto. Aún más, hermano. Aquí está la presencia de Dios. Esto es un lugar santo que merece respeto. Ustedes más o menos me han visto a mí. A mí me molesta cuando la gente tira las sillas arriba, cuando la gente se monta en las sillas, cuando parten las cosas. Está en la iglesia de Dios. Y muchos me han conocido cuando yo voy y les digo, hermano, por favor, hermano, los baños, hermano, respete. Esto merece respeto. Moisés iba aquel día hacia el monte, iba con las ovejas. Y llegó al monte Oreb y vio una zarza que ardía. Y oyó una voz que le dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies. Y Moisés de pronto dirá, ¿y por qué el calzado de este monte aquí? ¿Qué hay de importante aquí? Pero oyó una voz que le decía, es que el lugar que pisas, santo, santo es. ¿Qué lo hacía santo? La presencia de Dios que estaba allí.
es santo, hermano. Y más cuando venga para el altar, hermano, venga en consagración, venga con reverencia. Procura ser de Dios. Yo no sé, en esta mañana aquí, en esta noche, hay alguien que conmigo quiera procurar siempre ser de Dios. Póngase en pie en esta hora. Si viene al altar en esta hora, venga para que oremos. Porque necesitamos, jóvenes, hermanos, necesitamos ser de Dios. Hombres y mujeres de Dios, siervos de Dios, músicos de Dios, líderes de Dios. Alabanzas al Señor. Queremos, hermano, no quiero yo, no quiere el pastor. Dios quiere gente santa. Dios no quiere que vengas de cualquier manera. Dios quiere que te presentes bien. No vengas de cualquier forma. Da al máximo, esfuérzate. Se va a acabar el año. Quizás tu cargo lo entregarás, pero entrégalo todo. Y si te colocamos el próximo año, hazlo mejor. Oh, en esta hora, Señor, aquí hay una iglesia, Señor. Yo sé que aquí habemos muchos que queremos cada día, Señor, presentarnos cada vez mejor. Quizás nos falta mucho, es verdad, Señor. Tenemos que aprender mucho más. Pero nos esforzamos por ser cada día mejor. Por agradarte cada día. Por buscarte cada día. Hable con Dios y dígale que lo ayude. Que lo ayude a servir mejor. Que lo ayude a dar más. Usted puede, hermano, usted puede dar más y mejor. Y mejor. Que lo ayude a consagrarse cada día. Que lo ayude a guardarse para Él cada día. Procura ser de Dios. Procura ser mejor. Procura. Sí puedes, sí puedes. Jóvenes, sí puedes, sí puedes. Sí puedes ser mejor. Sí puedes ser santo. Bendice tu iglesia, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor.